De regreso con ustedes en Primera Página, 6:37 minutos. Hoy estamos hablando de hacinamiento con nuestra primera invitada, Yajaira Forero, diputada de la Asamblea Nacional. 300% sería la capacidad, la ocupación actual de los centros de reclusión temporal en el país. Por encima del 100% sitúan también en las organizaciones no gubernamentales la ocupación hoy de los centros de cumplimiento de pena. Y mencionábamos qué nos ha llevado a esta situación, porque existen dos visiones. Y quisiera en primer lugar aclararle que nos haga una aclaratoria con respecto a la situación penitenciaria de Venezuela. En este espacio han venido distintos representantes del Ministerio del Servicio Penitenciario. Estuvo acá la directora del FONEP, estuvo acá la directora de uno de los principales proyectos del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y ambos voceros han desestimado que exista hacinamiento en Venezuela y que exista violación de derechos humanos en las cárceles. E incluso hacen un señalamiento mucho más grave hacia las organizaciones no gubernamentales, diciendo que realmente estas organizaciones nunca han accedido a un centro de reclusión temporal ni a un centro de reclusión de cumplimiento de pena, y que las cifras que están mostrando están rezagadas con respecto a la realidad de los centros de reclusión. ¿Cómo reciben ustedes este tipo de argumentos? Bueno, mira, primero quiero decirte que existe un código orgánico penitenciario. Y cuando nosotros vemos cómo algunos personeros del gobierno y la misma ministra y sus representantes que han venido acá a decir que los centros de detenciones preventivas no son de su responsabilidad, es muy lamentable. Porque tanto la Constitución, el artículo 272, te establece lo que es el sistema penitenciario. Y no te hace una diferencia entre los procesados y entre los penados. Simplemente todos aquellos procesados judiciales y penados dependen del Ministerio para el Sistema Penitenciario, de Asuntos Penitenciarios. Pero el código es más claro todavía, cuando te establece que es responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario la rehabilitación tanto de los procesados como de los penados. ¿Qué pasa? Hubo un oficio en el año 2011, inclusive hay hasta una resolución que establece claramente que todos los privados de libertad que existen en el país dependen del sistema del Ministerio para el Sistema Penitenciario. No hace ninguna diferencia y claramente te habla de estas personas que son procesadas. ¿Por qué? Porque una persona que ya está condenada debería de ir a las cárceles que existen hoy en el país, pero también deben de existir una persona que comete un delito y es presentada a un tribunal y el juez decide privarlo de libertad judicial, debe ir a un centro de procesados judiciales. Esto no está separado del sistema penitenciario. Los centros de procesados judiciales dependen del sistema penitenciario. Pero es que es muy fácil yo venir acá y decir que esa no es mi responsabilidad y yo dejarle la responsabilidad a los cuerpos policiales cuando no es responsabilidad de los cuerpos policiales, cuando no tienen el presupuesto acorde para poder mantener esa cantidad de personas allí detenidas. Pero peor aún es que existe un oficio de la ministra que prohíbe que sean trasladados estos detenidos a las cárceles, solamente con la autorización de ella. Y con autorización y también, por cierto, una de las cosas que se incluye dentro de estos señalamientos hacia los gobiernos municipales y los estadales es la compra del kit que es necesario para poder trasladarlos, que también es una responsabilidad de estos gobiernos que no son parte del sistema penitenciario. Hacia eso iba. Están bien las exigencias. Fíjate, Carlos, hubo un motín en la zona 7. A causa de este motín trasladaron 80 presos a diferentes cárceles. Entonces, ¿es responsabilidad o no es responsabilidad del Ministerio para el Sistema de Asuntos Penitenciarios? Claro, pero en este caso es una figura distinta como Policía Nacional Bolivariana. Bueno, pero es que los centros de detenciones preventivas están en toda Venezuela y en todas las policías. Entonces, es la misma realidad que nosotros vivimos todos los días con estos detenidos, pero más allá de eso se le está haciendo una exigencia que a veces la asumen los familiares sin tener en este momento que estamos viviendo esta crisis humanitaria, económica y social, los venezolanos, los familiares tienen que asumir y a veces hasta los directores de las policías tratar de buscar un kit que les exige este ministerio para
poder ingresar a estas personas a las cárceles. Por supuesto que ahí también se viola el derecho que tienen estos detenidos a poder estar en un recinto donde ellos puedan luego poder optar por una medida alternativa de la pena después que hayan cumplido con todas con las normas y el trabajo, el estudio que ellos puedan hacer dentro de estos centros penitenciarios. Pasando del hacinamiento al sistema judicial venezolano, una denuncia recurrente también es que las condenas de delitos menores no se están dando, sino solamente cuando son delitos graves. Y es algo que vamos a conversar luego de revisar también la participación de la audiencia, porque impacta también dentro del hacinamiento en los centros de reclusión. Sube Rodríguez Pérez está lista para leer sus comentarios a través de las redes sociales. Así es, Carlos, cuando son las 6:42 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Ángel Alcalá. Buenos días. ¿Qué piensa la diputada de las llamadas zonas de paz? ¿Contribuyen a la seguridad de la comunidad? Bueno, por supuesto que las zonas de paz no contribuyen para nada a la disminución del índice delictivo que cada día va en aumento y que nosotros lo vemos a diario con el asesinato, el robo, el secuestro de venezolanos. No puede limitársele a los funcionarios policiales a cumplir con su deber, y esto es un grave error por parte de las políticas del gobierno de haber asignado estas zonas de paz donde se le prohíbe a los funcionarios policiales ingresar a cumplir con sus funciones, y nosotros lo hemos visto y lo hemos denunciado desde la Asamblea Nacional en reiteradas oportunidades, ya que esto atenta y viola los derechos humanos de todos los venezolanos. Nosotros los venezolanos tenemos el derecho a tener una seguridad ciudadana, a que se nos proteja la vida, y los policías también tienen la obligación de cumplir sus funciones sin ningún tipo de limitaciones. Estas limitaciones se le colocan o se las ha colocado el gobierno con la creación de estas zonas de paz que le prohíben a los funcionarios policiales entrar a algunos sectores donde se están cometiendo delitos. Esto lo han aprovechado, por supuesto, los delincuentes para organizarse, y bandas que eran pequeñas se han reorganizado en megabandas, y son los mismos funcionarios policiales los que han sido víctimas de esta situación. Josu Matrin le emite un comentario. Ojo, y la cantidad de dólares que cobran para poder trasladar a los procesados, y los fiscales cobran desde $500 en adelante, y peor, los jueces cobran hasta el triple, ya que según no tienen papel, computadoras, impresoras y ni para el almuerzo. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, lamentablemente la misma situación, el caos que nosotros estamos viendo en cuanto a las cárceles venezolanas genera este tipo de corruptela. No solamente los jueces, fiscales, como dicen presuntamente están cobrando, también esto no escapa de los funcionarios policiales, porque hemos recibido denuncias y así lo han venido denunciando los familiares de los procesados. Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Quisiera que también, antes de irnos rápidamente, le aclaráramos a la audiencia el tema del kit, porque hay personas preguntando qué incluye ese kit de traslado, y para hablar también del tema del sistema de justicia y la reinserción a la sociedad, que nuevamente ha generado que, por ejemplo, casos recordados, la policía de Chacao, en su momento el alcalde Ramón Muchacho, denunciaba que habían atrapado al mismo delincuente 5 veces por el mismo delito, y esto tenía que ver con que el sistema de justicia no permitía que delitos menores pasaran a centros de cumplimiento de pena. Sí, mira, bueno, comencemos con lo del KI. El KI exigen, y recuerdo que yo hice una inspección en una cárcel en el municipio Plaza, en Guarena, y había una gran preocupación por parte del director en ese entonces, porque él decía que tenía que cuando veía que la situación ya se estaba exacerbando entre los detenidos por el hacinamiento, tenían ellos a veces que sacar de su bolsillo para poder llevar esta exigencia, que es este kit, que era las bragas que necesitan, franelas, colchonetas y todos los implementos personales que necesita una persona para estar en un recinto penitenciario. Esto Rápidamente también nos toca despedir ya el espacio.
Continuamos con la idea, pero que nos toca despedir el espacio ya. Sí, bueno, esta es la situación. Fíjate, lo otro es la grave violación al debido proceso. Si se cumpliera el debido proceso, fuesen trasladados los detenidos cada vez que tienen que ser trasladados a los tribunales y se toman las medidas y en cuanto a si le corresponde permanecer o no privados de libertad o le corresponde una medida alternativa de cumplimiento de la pena, esta sería una de las formas para poder lograr que las cárceles no estuviesen con este 300% de hacinamiento que hoy nosotros estamos viviendo y que genera la violencia que se ha venido viendo en los últimos días y la en reincidencia Venezuela. delictiva. Y por supuesto, la reincidencia delictiva. Yo decía que qué preocupante es que hoy nosotros los venezolanos, cada vez que vemos que hay una fuga, a ti te preocupa salir a la calle y tienes que tomar las medidas preventivas porque sabes que hay personas que inclusive, tú hablabas de la rehabilitación que no existe en Venezuela, todo lo contrario, lo que existe es malos tratos, tratos crueles, inhumanos hacia estas personas que salen hasta más violentos de cómo entraron en un inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputada Yajaira Forero, con nosotros la mañana de este viernes 13 de septiembre. Una pausa y seguimos con más.